Brují Jabaín, mis amados, Shabbat Shalom, y toda Rabá, gracias eterno que nos prestas vida para estar aquí en este nuevo día, nuevo Shabbat. La parashá de hoy, de esta mañana, ya escuchábamos, se llama Vayigás, que se traduce como y se acercó. ¿Cuáles son los temas de esta porción? Yosef se revela finalmente a sus hermanos. Les dice, Aní Yosef, yo soy José. También esto causa que Yosef recibe y pregunta, ¿vive mi padre? Y ellos le decían, sí, sí vive nuestro padre. Vemos como un encuentro tremendo entre Jacob y Yosef. Imagínense después de haberlo dado por muerto, de tener tantos años sin saber de él, creo que la cosa fue bastante emocionante. Después, Jacob, el gran patriarca, es recibido por el mismo faraón. Acuérdense que no cualquiera entraba a la presencia de faraón, es algo que no debemos de pedir de vista, pero él era una persona que traería el respaldo de Dios y era una persona importante, el faraón lo sabía. Entonces vamos a empezar analizando nuestra porción, que empieza en Bereshit, Génesis 44:18. Dice, Yehudá se aproximó a Yosef y le dijo, por favor, su alteza, permíteme decirte algo personalmente, pero no te enfades conmigo, a pesar de que eres exactamente como faraón. Preguntaste si todavía teníamos padre y otro hermano. Te dijimos, tenemos un padre que es muy anciano y el hermano menor es un hijo de su vejez. Tiene un hermano que murió y de este modo él es el único que le queda y su padre lo ama. Y tú dijiste, tráiganmelo, de modo que pueda poner los ojos en él. Y así sigue. ¿Qué nos muestra aquí? Para no leer todo, porque hay que ver la ciencia. Yehudá, uno de los hermanos de Yosef, empieza a interceder y le dice, yo sé que tú eres casi faraón, permíteme que te diga esto, no te enfades, porque él sabía que le estaba dirigiendo la palabra a alguien superior. Y le dice, ¿sabes qué? Tú dijiste que trajéramos a nuestro hermano, pero si nosotros no te lo traíamos, tú, Shimón, se quedaría aquí. Y entonces, ¿por qué? Le dice Yehudá, si no regresa nuestro hermano, entonces va a causarle la muerte. Y así sigue, le dice que él se hace garante, que él puede quedarse en lugar de su hermano, pero que deje ir a su amado de Jacob, Benjamín, su último hijo. En el 45:1 narra un capítulo muy importante, como toda la Torá. Yosef no pudo contener sus emociones, puesto que todos sus asistentes estaban presentes. Imagínense, él ya los había visto, ya los había regresado a Canaán, ya había puesto esas trampas que puso, ya había hecho lo que había hecho. Y entonces, ellos ahora, en esta porción, él ahora dice, ya no pudo. Y dicen, estando presentes todos, dice, hagan que todos salgan de mi presencia, le dije a los demás, solamente que se queden mis hermanos. De ese modo, nadie más estaba con él cuando Yosef se rebeló. Yosef cuidó mucho que ellos no supieran que él era su hermano. Y entonces, de este modo, que Yosef se reveló a sus hermanos. Comenzó a llorar con sollozos tan altos que los egipcios pudieron oírlo. Las nuevas de los acontecimientos llegaron al palacio. Imagínense la forma en que lloró Yosef. Y les dice a sus hermanos, Aní Yosef, yo soy Yosef. Aní Yosef, yo soy Yosef. ¿Y todavía vive mi padre? Y sus hermanos estaban tan sobresaltados que no pudieron responder. Imagínense, de repente dice, Aní Yosef, yo soy Yosef. Dicen los sabios que casi les dio un paro
cardíaco a todos, se quedaron mudos, no era para menos. Dice que, ¿qué podían? No hablaron, se quedaron mudos. Y repito, se quedaron paralizados, no saben qué estaba pasando. Sin embargo, Yosef les dice, por favor, acérquense a mí, acérquense, vengan. Y les dice, yo soy su hermano, ustedes me vendieron a Egipto, les recuerda por si no se les había olvidado. Ahora no se preocupen ni se sientan culpables por haberme vendido. Miren, Dios me ha enviado delante de ustedes para salvar vidas. Le dice algo bien importante. No fueron ustedes, porque ya sabemos que todo, absolutamente todo, es permitido por Hashem. No hay nada que no sea movido por Él. Y Él les dice, no se preocupen, me vendieron, pero había un propósito, Dios tenía un propósito, por eso Él permitió que me vendieran y viniera yo a Egipto. Así que no se preocupen. Ha habido una hambruna en la región durante 2 años y durante otros 5 años no habrá ni arado ni cosecha. Ya estaban en los tiempos de la escasez. Dios me ha enviado delante de ustedes para asegurar que sobrevivan en la tierra y para mantenerlos con vida a través de medios tan extraordinarios. Entonces le dice, por eso me envió el Eterno, porque como yo soy ahora, me puso como administrador el faraón, por gracia de Hashem, porque Él lo permitió. Dice, solamente así yo voy a alimentar a mi pueblo, porque si no, si ellos hubieran llegado a Egipto, quién sabe si les hubieran vendido alimentos. No creo que no. Entonces dice, yo para eso vine aquí, así es que no se preocupen, no tengan pendiente. Cuando esto sucede, es obvio que ya ellos empiezan a reaccionar y en el versículo 4, el 45 dice, miren, por favor acérquense a mí, y les mostró la circuncisión. Yo soy Yosef, por si tienen alguna duda todavía, yo soy Yosef, estoy circuncidado. Y así es como, acuérdense que así es como los soldados alemanes en el Holocausto identificaban a los judíos, porque muchos judíos decían, no, yo no quiero morir, y más en las cámaras de gases. Pero ellos lo descubrían muy fácilmente. ¿Por qué? Porque los veían a todos circuncidados. Acuérdense que en el judaísmo no hay nadie que no esté circuncidado, nadie. Y entonces por eso dice, vean, comprueben, ¿sí o no? Ah, no, pues sí. Les muestra el brit milá, la circuncisión. En el 5.8 les dice, pero lo que les decía, no se preocupen, y vengan, acérquense, no me voy a vengar. No voy a hacer nada con ustedes ahora que ya conocen que yo soy casi faraón. No, yo voy a bendecirlos, por eso estoy aquí, Dios me mandó. Fíjese lo que llama la atención. En algún versículo dice que los hermanos le pidieron perdón a Yosef. Simplemente se quedaron mudos, pero en ningún versículo de la Torá dice, y era muy importante que lo dijera, que le pidieron perdón. No le piden perdón, porque bueno, estaban obviamente cuando se quedaron paralizados, no, pero después pues le dijeron, oye hermano, perdónanos, la regamos, yo sé que tú viniste aquí por Hashem y que no nos guardas rencor, ni te quieres vengar, pero perdónanos. No dice nada. Pero sin embargo, Yosef, que era un sadik, no tuvo problema en perdonarlos. Él ya los había perdonado. El problema es que ellos no lo perdonaban, no le habían pedido perdón, pero ese es el problema. Así pasa en nuestras vidas, mis amados. Yo le pido perdón a una persona, si me quiere perdonar, qué bueno. Y si no, ya es problema del otro. Yo ya cumplí. Y así el sadik de Yosef le dice, no se preocupen, yo ya los perdoné. Repito, aunque ellos no digan, perdónanos. Así es lo que pasa. En el 9 dice, apresúrense, después de que todo esto sucede, dice, apresúrense, vuelvan a mi padre y denle el siguiente mensaje. Tu hijo Yosef, diles, Dios me ha hecho amo de todo Egipto. Ven a mí sin demora. Podrás asentarse en el distrito de Josem y está próximo a mí. Tus hijos, tus nietos, tus ovejas, todo tu ganado y todo lo que posees. Y entonces le dice, vayan a avisarle. Pues imagínense, ya le urgía. Vayan a avisarle. ¿Por qué? Porque estaba
pues obviamente se emocionó y les dice, vayan a avisarle, díganles que estoy vivo. Y para sellar ese encuentro, el versículo 14 dice, José cayó sobre los hombros de su hermano Benjamín y lloró. Benjamín también lloró sobre sus hombros. Era su hermano, de la misma madre. José entonces besó a todos sus hermanos y lloró. Más demostración que los había perdonado, que él no tenía nada en contra de ellos, es que los besa. Yo creo que cuando uno le hacen algo, lo menos que quiere uno besar a la persona. Pues no, pues que dice, no, ¿qué te pasa? Tampoco, no exageres. Pero José los besa, llora con ellos. Imagínense la escena, imagínensela, porque la Torah hay que imaginársela, hay que deleitarse en ella. Es vivir el momento que los hermanos estaban viendo, y también José muy emocionado, muy emocionado. Y entonces, obviamente, que el faraón se enteraba de todo, se entera que Jacob está vivo, el padre de José, que era su segundo. Y les dice, ve por ellos, les voy a dar una tierra llamada Josén, que está al norte de Egipto, para que vivan ahí, estén tranquilos, ve y diles, van a tener su propia tierra, como animándolos que vengan. Después, cuando llegan, los hermanos se dirigieron hacia el norte, en el versículo 25, y vinieron a Jacob su padre en Canaán, y le dieron las nuevas. José todavía vive, es el gobernante de todo Egipto. El corazón de Jacob quedó pasmado, puesto que no podía creerles. También dicen los sabios que le dio un paro cardíaco momentáneo. Pues imagínense, ¿cómo que mi hijo vive y es gobernante de todo Egipto? Dice la traducción, el corazón en esta Biblia que estoy leyendo, en esta Torah, su corazón quedó pasmado, puesto que no podía creerles. No les creía, pues, ¿cómo? Como ya sabía que eran mentirosos, ya no les creía. Entonces relataron todas las palabras que José les había hablado, y él vio los carros que José había enviado para transportarlo, porque le mandó carros para que no fueran a pie, imagínense. Y además a él le urgía ya verlos. Toma, ahí te van unos taxis para que vengan rápido. Entonces el espíritu de Jacob, su padre, fue, pues imagínense, revivió. Por eso dicen los sabios que le dio un paro. Dicen, revivió, casi estaba muerto. Es demasiado, dijo Israel. Mi hijo José está vivo, debo ir a verlo antes de morir. Pues sí, quiero ir a verlo porque va a morir. Él sabía que le quedaban pocos días. Qué emoción, qué emoción, qué emoción. Después cuando se encuentran, él le da mucha emoción, obviamente. Y le dice, ya puedo morir en paz, porque ya te vi. En el 46:1 dice que Israel inició su viaje, va de regreso, toma todas sus posesiones y llegó a Beersheba. Ofreció sacrificios al Dios de Isaac, su padre. Dios le habló a Israel en una visión nocturna y le dijo, Jacob, Jacob. Sí, respondió Jacob, yo soy el omnipotente, Dios de tu padre. No tengas miedo de ir a Egipto, puesto que es ahí que te convertiré en una gran nación. Iré a Egipto contigo y también los traeré de vuelta nuevamente. José pondrá tus manos sobre tus ojos. Jacob partió de Beersheba, los hijos de Israel transportaron a su padre junto con todos sus hijos, sus mujeres, en los carros que el faraón había enviado para llevarlos. ¿Qué quiere decir? Que Jacob estaba llegando con toda la parentela. Y entonces se asentaron en Josén. Sus hijos y sus nietos estaban con él, todo el mundo. También llevó a las hijas de sus nietas y a todo el cimiento, todos los que habían descendido de Jacob, eso los llevó. Claro, no iba a dejar a ninguno. Y entonces, en el 47:1 dice, José fue y le contó al faraón, pues él estaba bien emocionado.
Faraón, mi padre y mis hermanos ya han venido desde Canaán, junto con sus ovejas, su ganado y todas sus perteneciones. Están ahora en donde tú dijiste que les diera, en la tierra de Gosén. La tierra de Gosén, dicen los sabios, que era altamente productiva. Era una tierra, creo que la mejor que había ahí alrededor. Sin embargo, Hashem puso en el faraón que se las diera a ellos. Una tierra fértil, una tierra verde, ahí que se queden. Y ahí se quedaron. Ya estaba la bendición para ellos. En el judaísmo, decíamos, Yosef es considerado un sadik. Y no porque interpretaba sueños, no, es secundario. Dicen que casi está a la altura de los patriarcas. Entonces eso es mucho nivel. Sin embargo, ya sabemos que no es patriarca. La próxima semana, mis amados, se termina el libro de Bereshit, de Génesis. Termina la historia de Yosef y pasamos al libro de Shemot, Éxodo. Y entonces, en la siguiente se narra ya los últimos acontecimientos de Yosef. Narra cómo muere primero Jacob y después, en la misma porción, para el final del libro, dice que muere Yosef. No solo son historias la parashá, siempre lo digo, no son historias, no son relatos, a ver, para que me entretengan, no. En todos hay mensajes y enseñanzas de todo. Es algo increíble y además para nuestras vidas en la actualidad. Uno se queda sorprendida en la Torah y dicen que ya está caduca. Pues yo no sé de dónde, porque es más actual que nada. Entonces, vamos a ver las enseñanzas que nos da Yosef para nuestras vidas. Vamos a ver algunas. Tuvo problemas y dificultades, pero ¿qué pasa cuando tenemos nosotros dificultades y problemas? Nos derrumbamos y ya, nos damos por derrotados. ¿Sabe que cada situación difícil, cada problema es una verdadera oportunidad para crecer espiritualmente? Y ese el mensaje es para nosotros. Y Yosef lo hizo. Pasó por muchas cosas, pero al final fueron oportunidades. Él dijo, gracias Hashem que me mandaste aquí, que sufrí, porque estas son oportunidades para que yo crezca. Y él creció grandemente en lo espiritual. Al final, Yosef, ¿qué hizo? No se rajó, persistió y seguía a pesar de todos los problemas que tuvo. ¿Y qué pasó al final? Fíjense lo que pasa después de uno vencer y de uno ser persistente. ¿Qué pasó? Imagínense las grandes bendiciones que cosechó. ¿Por qué? Porque Faraón lo puso como su segundo. Esto es para nosotros. Cuando nosotros pasamos las dificultades, crecemos espiritualmente, al final de nuestras vidas vamos a alcanzar el fruto de nuestro esfuerzo. ¿Cuál? Pues nada más que el Olam Jabá. Claro, y también en esta tierra riquezas materiales, pero lo importante no es lo material, sino que nos vamos a ir, Bedraj Hashem, a el Olam Jabá. Cuando él perdona a sus hermanos, y esto también es para nosotros, él está reconociendo, y así es, él está reconociendo que todo, decíamos hace rato, viene de Hashem. Pero no es por venir, no es porque Hashem nos quiera hacer daño, molestarnos, no. Todo tiene un propósito, que a lo mejor de momento no lo captamos, pero después viene, pues con razón me sucedió esto, pues con razón. Y así nosotros debemos de perdonar. Muchas veces yo digo, ¿por qué me insultó fulano? Porque quiere ver cómo anda tu orgullo y tu humildad. Si tú le contestas y te peleas, ya no pasaste la dificultad. Entonces, hay que dar todo lo que tiene uno. ¿Para qué? Para que podamos cumplir el propósito que Dios nos quiere. ¿Y por qué? ¿Por qué me manda? Yosef fue después de grande bendición para sus hermanos, lo veíamos ahorita, para su padre inclusive, pero para sus hermanos, quedémonos ahí. Nosotros, ¿qué debemos de ser para nuestros próximos, para los que nos rodean? Pues bendición. Nosotros estamos obligados a hacer bendición a quien nos rodea. Y la mayor bendición, otra vez, no es la material,
sino compartir desde la Torá. De decir, te estás perdiendo una riqueza tremenda. Aquí está la Torá. Y eso lo dice la Torá. Otro hecho que nos da una enseñanza. ¿Cuándo le reclamó nadita a sus hermanos? Nada, nunca. Nada. Y así nosotros, ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien le va a uno a pedir perdón. Oye, quiero que me perdones, así. Pero tú, el otro día, hiciste esto. No, pues no. Entonces ya el perdón ya se amoló. En lugar de haber perdón, hay ahorita doble situación muy difícil. No, pues no. También una cosa que debemos de aprender, porque luego no sabemos cómo, es a solucionar los problemas. ¿Que José no lo solucionó? Claro que sí. Y nosotros nos ahogamos en los problemas. No, hay que aprender. El Eterno nos ha dado sabiduría. A ver, ¿qué problema tengo? ¿Qué dificultad? Pues vamos a ver cómo. No, la gente en lugar de resolverla, se queda ahí paralizado. No. Hashem nos ha dado la bendición de tener un cerebro, un razonamiento. ¿Para qué? Para que digamos, a ver, ¿cómo puedo resolver de la mejor manera posible? José tenía una emuná, vaya que tenía una emuná, por eso es un sadik, una fe tremenda, imagínense una fe tremenda para no desistir, pero él tuvo que vivir la fe. Nosotros a veces decimos que tenemos fe, pero no la vivimos, tenemos que vivir esa fe, o tengo fe o no tengo fe. José tuvo fe y tuvo fe, no dudó nunca. Jacob vivió ¿en dónde? En Egipto. ¿Qué era Egipto? Los reyes de la idolatría, del paganismo, de la brujería. Y sin embargo, José nunca practicó tales cosas. Nunca. Por lo consiguiente, decíamos que el otro día que él, a pesar de todo, se mantuvo con sus costumbres hebrea. Así nosotros, mis amados. ¿En dónde vivimos? ¿En dónde vivimos? En un mundo lleno de idolatría y de fetichismo. Pues, vamos a celebrar la Navidad. Esa es idolatría. Eso es doctrina equivocada. Y ya vienen los reyes. Y todas esas son doctrinas totalmente equivocadas. Y en ese país vivimos, pero nosotros no debemos de celebrar nada de eso. Nosotros no podemos seguirles el jueguito. ¿Por qué? Porque estamos aquí. El Mesías dijo, no pido que los quites. No, porque hay mucha gente que se va al cerro para no tener ninguna tentación ni nada. Pues no, eso no. El Mesías dijo muy bien, no los quites de este mundo. Guárdalos, pero no los quites. ¿Por qué? Porque es la forma de crecer. Entonces, ¿cómo vamos a superar dificultades y problemas de idolatría, de tentaciones, si no estamos viviendo en un mundo pagano? Que fue lo que le pasó a José. Aunque el mundo, mis amados, nos ofrece grandes cosas, grandes riquezas, no podemos asimilarnos. No podemos asimilarnos. El problema de Israel después es que se asimila. De hecho, hay muchos, ¿se acuerdan de la historia? Muchos regresaron a Jerusalén cuando estaban cautivos en Babilonia, pero muchos dijeron, yo estoy aquí muy a gusto, ¿como para qué regreso allá? Y se quedaron allá. Hashem le pidió algo a Yosef, todo lo que hizo. ¿Y nosotros, mis amados, estamos dispuestos a hacer lo que Hashem nos pida? ¿De veras? ¿Estamos preparados? ¿Qué pasa? Fíjense cuando una madre pierde a un hijo, estamos dispuestos. Si él me pide al hijo, porque él se lo llevó, él me lo pidió, él me lo dio y ahora me dice dámelo. Y las personas no pueden superar ese trauma. Pero estamos dispuestos, mis amigos, tenemos que reflexionar, porque repito que Yosef es un sadik, y Hashem anda buscando mujeres y hombres sadikim. ¿Para qué? De esos busca, no gente religiosa. Entonces nosotros debemos, hasta aquí la dejamos, nosotros debemos de seguir los ejemplos de Yosef, que repito, no es patriarca, pero le faltaba poco. Regresemos al 44, la porción, donde empieza nuestra porción.
Entonces decíamos que Yehudá aboga por su hermano y ellos reconocían el grande puesto que tenía y él hizo lo que debería de hacer y lo correcto. Él, como había quedado garante, obviamente. Porque ¿por qué no fue Simón? ¿Por qué le dijo a su padre, yo te garantizo con mi vida? Por eso él fue el que dijo, yo tengo que hablar. Los otros hermanos nunca dijeron nada. Para conocer al Mesías Yeshua, que es un tipo de Yosef, ¿saben qué? Hay que conocer la Torah. Y obviamente nosotros conocer también los escritos mesiánicos. ¿Qué es lo que pasa con el judaísmo? Conoce la Torah, pero no conoce el complemento, que son los escritos mesiánicos. Y los cristianos no conocen la Torah. ¿Cómo van a conocer al Mesías? No conocen. No saben ni quién es el Mesías. Pero según ellos son seguidores de Cristo. No lo conocen. ¿Y nosotros cómo vamos a poder conocer algo si no ponemos nuestra base en la Torah y lo complementamos con? Y solamente así se puede estudiar al Mesías Yeshua y a nuestro eterno, claro, de sus planes. Porque en Yohanan, en Juan, dice el mismo Mesías. En Juan, fíjese la conexión. En todos los pasajes encontramos conexión entre los escritos mesiánicos y la Torah. 5:46 dice, porque si le creyeres a Moshe, me creerías a mí, porque de mí escribió ¿quién? Moshe. Si tú supieras que escribió en la Torah, entonces me vas a creer. ¿Por qué él escribió de mí? Profetizó de mí. Como no creen en mí, pues no conocen entonces la Torah. Si creen en Moshe, no, yo sé nuestro, nosotros tenemos un padre que es Moshe, pero a ti te desconocemos, pues entonces no han leído la escritura o no la han entendido. Definitivamente es el problema del cristianismo y del judaísmo. Pero bueno, el Eterno sabe por qué permite las cosas. Por lo consiguiente, uno tiene que conocer la Torah para que podamos. Ahora, hay una cosa bien importante aquí en esta porción, para dejar claro. Dicen que Yeshua es Dios, eso dicen ellos. No conocen la Torah, pues tampoco conocen los escritos mesiánicos. ¿Por qué? Porque no es eso, no han leído. Y miren, vamos a ver unos puntos muy finos. Yosef era como faraón, pero él no lo era. Yeshua es como Hashem, pero no es Hashem. Ahí es donde se complica, porque revuelven y dicen que Yeshua es Dios. No. ¿A poco Yosef era? Por eso son ejemplos que nos da la Torah, decía yo al principio. La Torah es para nosotros, para enseñanza. Entonces él nunca dijo que era el faraón. Yo soy como faraón. Y le dijo a sus hermanos, tú eres como faraón, pero no lo es. No lo era. Y el Mesías es como Hashem, por eso se le confunde. Pero no es Hashem. A Yosef se le respetaba, se le obedecía. Pues al Mesías también hay que obedecerlo y respetarlo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros no seguimos sus enseñanzas, si no lo respetamos, si no estamos con Él, lo conocemos bien, entonces estamos incumpliendo lo que Hashem quiere. Hay que obedecerlo, hay que respetarlo. Yosef, ¿qué hizo? Aunque no dice la Torah, ¿qué hizo probablemente cuando él termina su misión? De seguro fue y regresó el anillo, ¿o no? Porque el anillo fue el sello de autoridad. Entonces va y lo regresa. ¿Estamos? ¿Qué pasa con el Mesías? También, mis amados, cuando él termine su labor en la tierra, le va a entregar toda autoridad al Eterno. Se la va a devolver. Ahí está. Me prestaste tu autoridad para poder hacer la obra, pero yo te la regreso. Te voy a regresar tu poderío. Porque miren lo que dice. Es cuestión de leer la Torah de veras, los escritos mesiánicos. Miren lo que dice 1 Corintios 15:24. Luego, está hablando de la venida del Mesías. Luego, al fin, cuando entregue el reino al Dios y
Padre. Cuando te entregue el reino, ¿a quién? Al Dios del Padre. Él no se va a quedar con él. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esa es la misión. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies Hashem. Y cuando dice que todas las cosas están sujetas, claramente se exceptúa aquel que le sujetó a él todas las cosas. Entonces, ¿Hashem está sujeto al Mesías? Aquí dice, no, todo lo le puso a sus pies, pero no el que le dio, dice aquí, pero no el que le dio las cosas y el poder. ¿Se dan cuenta? Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que lo sujetó. Al final, ¿a quién va a estar sujeto? Al Eterno, para que Dios sea todo y en todo. Hashem es todo. Fuera de Hashem no hay nada, ni arriba ni abajo, no hay nada. Entonces podemos resumir aquí que toda autoridad fue dada por Hashem al Mesías, pero eso no incluye a nuestro Eterno, bendito su nombre. José fue nombrado por Faraón, pero no era Faraón, decíamos. El Mesías, ¿por quién fue nombrado? ¿Quién lo nombró? Por Hashem, por Adonai. Le dijo, vas a hacer esto, tú eres mi representante, tú eres mi hijo amado. José siempre estuvo sujeto a Faraón, era su jefe. El Mesías igual, siempre no rebasó la autoridad, siempre estuvo a la sujeción de Hashem, bendito su nombre. Y así podemos seguir algunas enseñanzas, pero para que vean cómo, si no se conoce la Torah y los que es domésticos, no podemos entender, y por eso andamos diciendo que Yeshua es Dios, es una aberración. Eso es una blasfemia a nuestro Eterno, bendito su nombre. En la Haftará, parte de los profetas, dice, vamos para relacionarla con este tema, porque acuérdense que normalmente las Haftarot tienen relación con los pasajes de la Torah, en este caso Bereshit. Dice, hijo de hombre, toma un palo y escribe sobre él, para Yehudá y los hijos de Israel sus compañeros. Entonces toma otro palo y escribe sobre él para Yosef. Le dice, haz 2 palos, uno para quién, uno para Israel y otro para Yehudá. 2 palos. Uno para Israel y otro para Israel. Yehudá es una tribu y Israel son las otras 11 tribus. Por eso nada más pone 2 palos, si no pusiera 12 palos. ¿Sí? ¿Me explico? Uno es para Israel, que representa a todas las demás tribus, y Yehudá, que es la tribu de Yehudá, ni más ni menos. En Ezequiel 37:15 dice, vino a mí palabra de Hashem y dijo, hijo de hombre, toma ahora un palo, escribe para él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe para él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalo luego el uno al otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten, fíjense qué interesante, y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Y diles, así ha dicho Hashem. He aquí, yo tomo el palo de Yosef, que está en la mano de Efraín, y las tribus de sus compañeros, y los pondré en el palo de Yehudá, y los haré un solo pueblo, y serán uno en mi mano. Entonces, ¿de qué habla esto? De que él va a reunificar las tribus. Hiciste 2 palos, pero al final las voy a reunificar. Ese es el ejemplo y la forma en que Hashem le dice al profeta que lo exprese. ¿Por qué? Porque dicen los sabios, y yo lo creo, que al final ya están perdidas las tribus, nadie sabe. Nosotros les decimos judíos a todos los judíos que son de Israel, pero ni ellos mismos saben de qué tribu son. Solamente los judíos que son de la tribu de Yehudá, eso sí lo saben. Alguno tenía que quedarse para hacer frente a el mundo de los
para decir que ellos son judíos, representan a los judíos, a todas las tribus. Él entonces dice que las va a reunir. ¿Dónde las va a reunir? Pues miren, andan en todos lados los judíos. En todos lados. En todos lados. Por lo consiguiente los va a agarrar de donde sea, hasta de Chinconcuá, de donde sea los va a reunir. Porque muchos judíos, mis amados, sí lo sabemos, se han asimilado. Muchos han perdido su identidad, ya no saben que son judíos. Y si lo saben, se han vuelto paganos, se han vuelto gentiles. Y mucho menos saben a qué tribu pertenece. Pero en la era mesiánica, en el milenio, el Mesías hará la reunificación. Es uno de las misiones que él tiene para su segunda venida. Él va a reunificar a las 12 tribus. ¿Por qué? Porque Yosef significa, la profecía habla de dos palos, uno con el nombre de Judá y otro para Yosef y Efraín. Pues acuérdense que Efraín es parte importante con Yosef. Yosef, ¿qué significa? Es añadir. ¿Y qué significa Efraín? Fructificar. Yosef significa añadir, ya lo habíamos dicho. Y Efraín significa fructificar. Habla de que ya no serán dos, sino uno solo. O sea, que todo Israel será uno. Pero, ¿sabe qué? Aquí viene la bendición para nosotros. Se dice que el Mesías a nosotros nos va a poner en una, no nos va a dar a escoger, nos va a poner en una tribu. Pero lo importante es que nos ponga en una tribu, porque al final el pueblo será reorganizado por tribus. Por eso se tiene que cumplir la profecía, que Él los va a tener. ¿Quiénes estamos ahí? Los goín, los gentiles, que al final vamos a estar puestos en las tribus y vamos a ser reunificados con Israel. Aunque ellos dicen que no, nosotros decimos que sí, por lo que dice la Torah. Hay una profecía, no sé si se acuerdan, que le dice, ¿quiénes son estos? Oye, Señor, ¿quiénes son estos? Era una visión. ¿Y de dónde han venido? Y les dice, les responde, son los seguidores de Mashiach. ¿Qué palabra, eh? No tengo el versículo, pero es una profecía. ¿Y quiénes son estos, eh? ¿De dónde han venido? Son los seguidores de Mashiach, son los gentiles de todas las naciones que han seguido a Hashem. Otra vez, Baruch Hashem. Más claro no puede ser. ¿Quiénes son estos? Tus hermanos. Después en Jasón, en Apocalipsis 7, 9. Otra vez, miren, son las visiones de Yohanan. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a Hashem, que está sentado en el trono, y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y los ancianos de los 4 seres vivientes se postraron ante sus rostros delante del trono y adoraron a Hashem, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló y dijo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Otra vez. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre de Hashem. O sea, nosotros hemos sido lavados, pero donde dice que hemos salido de la tribulación, no es esa tribulación que nos platicaron, no. Está hablando del mal, aquellos que han salido del mal para acercarse a Hashem y poder limpiar sus vestidos, porque hemos reconocido al Mesías y su sangre nos ha limpiado. Entonces dice, estos son, por eso están delante del trono de Hashem y le sirven de día y de noche en tu templo. Eso vamos a estar haciendo.
y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. O sea, nos hará participar de su tabernáculo. Ahí vamos a estar. Ahí están las escrituras. Espero que tome nota y la revise para más tranquilidad. Luego, por si no queda claro, en Romanos 11 está hablando de los gentiles, Rab Shaul. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy el apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por eso les hablo. Yo soy el apóstol para los gentiles, entonces, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Está hablando de nuestra misión, provocar a celos a los judíos. Porque si la exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de nuestra misión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo son la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, ahí dice, fíjese, en lugar de ellas. ¿Se fijan la tendencia de las traducciones? O sea, ya, adiós Israel, porque nosotros ahora ya somos el Israel espiritual. Ya los desgajó, aquí dice. Claro, malas traducciones, muy tendenciosas las traducciones de todos los escritos mesiánicos. Porque tú has sido injertado en medio de ellas y has sido hecho participante de la raíz y la rica savia. Sí, nada más leyendo los versículos, pero como son versiculistas, pedacitos, por eso se queda ahí. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentarás tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Ellos con un propósito Hashem por eso dicen, es que los mesías no creen en Mesías, pero es que aquí lo dice, porque Hashem dijo, yo voy a darle entrada a un pueblo gentil para que conozcan a mi hijo, pero a ellos no, los voy a enceguecer. Y luego dice, el 25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, todo habla de lo mismo, para que no seáis arrogantes. ¿Qué arrogancia decir que Israel ya fue desechado y nosotros somos superiores a los judíos? Es una arrogancia total. Y dice aquí, no sean arrogantes, no lo sean. No quiero que ignoren lo que está pasando, lo que pasa con ustedes, porque yo soy apóstol a los gentiles. No sean arrogantes, porque ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado, o sea, Hashem está esperando que nosotros entremos para que Israel también entre. Porque mire, de acuerdo con la escritura, la raíz, ¿quién es la raíz de todos nosotros? La raíz son los patriarcas. ¿Cuáles son las ramas? Los judíos y los no judíos. Dos ramas, las ramas. ¿Y quién es la savia? La sangre del Mesías Jesús. Repito, la raíz son los patriarcas, las ramas son los judíos y no judíos, y la savia es la sangre de Mashiach. Y ahí dice que vamos a entrar a la plenitud de los gentiles, todos nosotros. Fíjense, cuando le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y te haré multitud. Y yo decía, ¿multitud? Pues si sabemos que la población de los judíos es mínima. Entonces yo decía, ¿pero por qué aquí dice? Porque ahí venimos todos estos. Y entonces iba a ser multitud y se cumplirá la promesa que dio el Eterno. Pero entendiendo así, por si no se entiende. Y dice, no, pues no, ahí dice multitud y no, los judíos no son multitud, pero para nada en el mundo, ni lo serán, porque hay más gentiles que judíos. Pero sin embargo, esa plenitud, los gentiles, esos gentiles que siguieron al Mesías, que le creyeron al Mesías y obviamente le creyeron al Eterno, esos van a entrar a ser parte de la plenitud de los gentiles. Pero dice hasta que llegue la plenitud. Quiere decir que habla de que va a llegar la plenitud. Todos aquellos que no
que tienen religiones de hombres tienen que entrar, si no, se van a quedar. Terminemos, mis amados, con esta reflexión. Vamos a aprender de la vida de Yosef. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? De elevar nuestro nivel espiritual. A pesar de toda circunstancia, yo tengo que aprender de Yosef que ante toda circunstancia él elevó su nivel espiritual. Nosotros también, no importa las circunstancias. Hay que vencerlas porque vamos a crecer en lo espiritual. ¿Cómo se crece en lo espiritual? Si yo no he tenido hambre, ¿cómo? Nunca he tenido hambre, pues no crezco espiritualmente. Pero cuando yo no tengo para comer, entonces me doy cuenta que todo viene de Hashem y todo es bendición. Y eso me da crecimiento. ¿Por qué? Porque entonces yo entiendo que Hashem es mi proveedor. Y así, el salmista dice, Hashem es mi pastor, nada me faltará. Y la gente se queda con la segunda parte. Pero ese aquí dice que nada me faltará y no tengo ni para comer. Pero dice, Hashem es mi pastor. ¿Quién es el pastor de nosotros? ¿Quién es? Porque si no es Hashem, entonces vamos a tener carencias. Se debe de cumplir la Torah tal cual, completa, no por pedacitos. Así es que, mis amados, reflexionemos y digamos, queremos ser como Yosef, el ejemplo de Yosef, queremos elevar nuestro nivel espiritual y poder seguir adelante en esta vida y ante Hashem y siguiendo las enseñanzas de Mashiach. Vamos a ponernos de pie.